Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de El Buen Librero en Cuarentena. Mi nombre es Gianfranco Ereña y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, alguien a quien quería entrevistar en realidad hace ya bastante tiempo. Felizmente la virtualidad lo ha permitido. Marco Avilés está con nosotros. Marco, bienvenido. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias Gianfranco por la invitación y qué chévere poder hablar de libros, de literatura, ahora que, que la vida real se parece más a una novela, ¿no? De distópica, ¿no? Caramba, bueno, no son situaciones fáciles para nadie, en Estados Unidos aún más, por el panorama tan convulsionado que se está viviendo. Cuéntame un poquito cómo lo has vivido, cómo percibes la situación por allá, ¿no? Sí, son un montón de cosas, ¿no? Una encima de la otra, o sea, a la pandemia, ¿no? Se le suma el desgobierno, ¿no? O sea, el hecho de tener un presidente que no gobierna, que tiene una agenda propia, que es difícil de leer, ¿no? O sea, sabemos que es un gobierno de derecha, sabemos que es un gobierno bastante personalista, pero la manera de gobernar de Trump es casi como un poco como joder un poco, ¿no? Ese comportamiento que tiene en Twitter de estar peleándose continuamente con las personas es un poco su manera de gobernar. Entonces, la pandemia con este desgobierno ahora se suma a las protestas, al enfado general de la ciudadanía pues, por el asesinato de George Floyd, ¿no? En Minneapolis. Y entonces es esto, ¿no? Pandemia más protestas y más caos de parte del gobierno, porque no solamente Trump que está incitando a la respuesta violenta de parte de la policía, está también incitando a que salgan los grupos supremacistas blancos, como se les llama acá, ¿no? En Filadelfia. De hecho, hay grupos o sea, los ves y son jóvenes, ¿no? Jóvenes que están saliendo a combates de béisbol, armas, un poco como a responder a, a las personas que están protestando, ¿no? Y entonces este ambiente como de guerra civil, ¿no? Que se está viendo. Y por otro lado también se ve, por ejemplo, el caso de la policía, una respuesta a los periodistas que tiene que ver mucho con la manera como el presidente ha estado hablando de la prensa, casi como la prensa como enemiga, ¿no? Las fake news y tal, ¿no? Entonces la policía ha respondido de manera directa a muchos periodistas, disparándoles directamente a camarógrafos, ¿no? Entonces es un poco como se está viendo las consecuencias de estos discursos de odio, ¿no? De parte de Trump. Y en eso estamos, ¿no? Ahora los negocios están reabriendo, no porque la pandemia esté pasando, sino porque la economía pues tiene, o sea, un poco como está ocurriendo en el Perú, ¿no? O sea, la gente tiene que comer y los negocios tienen que volver a funcionar y se está reabriendo el país en medio de este caos y el virus sigue allí, entonces no sabemos qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Es como que una guerra dentro de otra guerra, ¿no? O sea, la guerra contra el coronavirus y por otro lado la guerra contra el racismo, ¿no? Que tú bien mencionabas en algún momento, y me pareció una frase acertadísima, Mussolini no inventó el fascismo, Mussolini se subió al carro del fascismo. Yo creo que las personas que por ahí eran racistas, cuando Trump sube al poder, se sintieron validadas y vieron en su discurso reflejado pues muchas de las ideas que por ahí, por pudor, o por algún tipo de corrección política ocultaban con gobiernos anteriores. ¿Tú crees que hay una decisión o una abierta intención de Donald Trump por dividir al país, por incitar al odio y va a hacer que esto apunte también y tiene, me parece, claros propósitos electorales, ¿no? De cara a lo que se viene, ¿no? Sí, sí, es importante como entender que estamos en época electoral y su discurso anterior, en las elecciones anteriores, o sea, su discurso político estaba muy basado en el inmigrante como el enemigo del país, al cual había que hacerle frente, ¿no? Construyendo un muro, eh, cerrando las fronteras, deportando, ¿no? Y es un discurso basado en la defensa
del país frente a un enemigo, ¿no? Entonces, creo que, bueno, ahora lo que muchos están diciendo es que el enemigo ya no es ahora de esta campaña, ya no es necesariamente el inmigrante extranjero, sino el enemigo es como le han llamado, el anarquista o el terrorista interno, ¿no? En casa, ¿no? Entonces, o sea, el discurso va a ser un poco similar en el sentido de que lo que va a ofrecer Trump y está ofreciendo ya es como ley y orden, ¿no? Ley y orden, mano dura, ¿no? Entonces es un poco como, o sea, seguimos dentro de ese mismo patrón. Eh, lo triste es que es un discurso que fomenta la división del país, y no solamente a nivel político, ¿no? Ya no solamente entre republicanos y demócratas, sino es una división que tú la sientes en las ciudades, cuando estás caminando, más allá de la protesta, ¿no? Porque está tan polarizada la situación que a veces te preguntas si es que esa persona que tú estás viendo en el restaurante o a quien estás viendo en el grifo, si será republicana, ¿no? Si será una persona como anti-inmigrantes, si será una persona como racista. Entonces hay como diálogo interior que tenemos muchas personas, ¿no? Como de duda, de sospecha de la otra persona, ¿no? Entonces eso es muy fuerte. Por otro lado, ya, bueno, definitivamente teníamos que hablar de este tema y porque este tema es el que nos va a dar pie a lo que nos convoca hoy día. Estábamos hablando de racismo en literatura, o sea, la literatura históricamente a través de diferentes tipos de novelas, cuentos, ha denunciado el racismo. ¿Tú recuerdas algún otro texto que hayas leído y que por ahí haya reflejado el tema? Uh-huh. Este, um, o sea, sí, ¿no? Digamos que la literatura está llena está llena de textos que hablan abiertamente de racismo, lo plantean, o también, que es algo en lo que estoy trabajando ahora, es como leer novelas que no son consideradas como parte del canon antirracista, pero que de alguna manera presentan un poco cómo el racismo está funcionando, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita justo acabo de terminar La Vorágine, este libro de José Eustacio Rivera, ¿no? Colombiano, de 1924. Y es una novela como parecía al Corazón de las Tinieblas, ¿no? Un poco como estos personajes que están internándose en la selva amazónica, ¿no? Huyendo, ¿no? Y entran a la selva amazónica dominada por los caucheros, ¿no? Los varones del caucho y tal. Y bueno, es una historia como de supervivencia, ¿no? Porque el personaje lo que quiere saber es si es que va a lograr salir de la selva y cómo va a salir. Pero, digamos, dentro de la novela tú ves cómo están categorizadas las personas, y los indios allí, como así se les llama, ¿no? Los indios son como parte del paisaje, ¿no? Entonces tienes a los personajes, los héroes y antihéroes, que son individuos con nombres y descripciones, ¿no? Fisonomía. Y los indios son casi como hormigas, ¿no? Son como animalitos, todos son iguales, es como una mancha, ¿no? Y por rato son una mancha peligrosa, los personajes temen que los indios los van a atacar, y por otro lado son como también una mancha de seres como tontos a los que se les puede como explotar, esclavizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa manera de aproximarse a la literatura es algo que me está gustando, ¿no? Por otro lado, digamos, cosas un poco más abiertas, pues las novelas de Los ríos profundos o Todas las sangres, ¿no? De Arguedas, El zorro de arriba y el zorro de abajo también, ¿no? De él, o ya cosas más recientes, um, ¿cómo se llama? Ay, se me fue la voluntad del Molle, de Karina Pacheco, por ejemplo, también plantea ah, de manera muy interesante, ¿no? Estas dinámicas raciales en el Cusco. ah, no sé, son Claro. las cosas que se me vienen ahorita de Y Mata la literatura Che peruana. también, ¿no? De Albuquerque en su momento, ¿no? Sí, Claro. Matalache. Y a propósito de eso, conseguí las memorias de López Albújar. No las he leído todavía, pero ahí las tengo, ¿no?
Y bueno, en cuestiones de testimonio, por ejemplo, Wilca, ¿no? El testimonio este que recoge Hugo Neira en los años 60. Wilca, si no recuerdo mal, es como testimonio de un campesino peruano o algo así. Y de manera más indirecta, por ejemplo, podemos leer los dos testimonios de Lurgio Gavilán, ¿no? Esto que tiene que ver Carlos más con Teniente el... Shogun. Sí, sí, que tiene que ver ya más con los años 80, 90, la época del terrorismo, ¿no? Del conflicto armado. Eh, y si bien, claro, si bien él no está planteando esto, las dinámicas raciales, ¿no? En el país, cuando leemos, por ejemplo, Memorias de un soldado desconocido, estás entrando a un territorio de una parte del país que vive totalmente marginalizada, ¿no? A tal punto que las muertes de estas personas ni siquiera se cuentan, ¿no? Sí, entonces, bueno, estos son como libros que pueden, no sé, aproximarnos de otra manera, una manera más indirecta al tema, ¿no? Sí, bueno, definitivamente hay muchísimas obras, por ahí se nos quedarán muchas también en el tintero, hemos hablado solamente algunas cuantas, pero es increíble cómo la literatura tiene este poder de denuncia, ¿no? De cierto modo, de visibilizar y demás. Quizás antes, más que ahora, ¿no? Antes yo siento pues que una novela a principios del siglo XX por ahí podía tener el poder transformador de generar todo un cambio en la sociedad, un cambio de paradigma. Hoy quizás pueda ser motivo de discusión, pero no a ese nivel. ¿Cuál es ese medio que tú consideras ahora pone en evidencia más el racismo y hace que nos cuestionemos cosas? Bueno, creo que hay varias cosas que marcan como un antes y un después, ¿no? En como podríamos llamarle como un despertar general, ¿no? Sobre este problema. Por un lado es cuando tiene que ver con la educación, pero por ejemplo cuando las personas empezaron a denunciar que no las dejaban entrar a las discotecas, ¿no? Muchos de ellos hijos de inmigrantes, eh, que estamos hablando de una segunda generación ¿no? de personas que migran a la ciudad y que ya han accedido a la educación y que se cuestionan esto de manera muy abierta de, pero ¿por qué no me dejan entrar? ¿No? Y estas personas empiezan a denunciar fines de los años 90, principios de los 2000, y esto es antes de las redes sociales, ¿no? Y muchas de esas denuncias llegan a Indecopi, que ya existía, ¿no? Y que se encargaba de estas cosas, y muchos canales de televisión empiezan a recoger esto, ¿no? Eso es una cosa, ¿no? Y la otra es definitivamente las redes sociales, ¿no? Que son un espacio donde, o sea, todos tenemos acceso a un teléfono, bueno, todos, no todos, pero digamos, una gran cantidad de personas tenemos acceso a un teléfono y podemos documentar cosas que antes era difícil, ¿no? De documentar. Entonces tú puedes documentar, no sé, a una persona que le está gritando a otra un insulto, ¿no? Oye, cholo, ¿no? O negro, lo que sea, ¿no? Entonces esa documentación y la plataforma de las redes sociales, o sea, nos ha llenado o nos está llenando de evidencia, ¿no? Y claro, las redes sociales son, o sea, son un arma como de doble o triple filo porque no solamente son un espacio de denuncia, también son muchas veces un tribunal, ¿no? Un tribunal que, en fin, ¿no? Que juzga a las personas, en fin, o sea, hay una cuestión ahí, ¿no? Y, y si volvemos a Estados Unidos, el caso de George Floyd, por ejemplo, para no ir muy lejos, es un caso, o sea, el video donde vemos cómo el policía lo mata es registrado bueno, por algunas personas, pero en concreto ese video es por una chica de 17 años, creo, ¿no? Eh, entonces, como definitivamente las redes sociales y la internet han creado o están creando un espacio donde estamos discutiendo y evidenciando este tema, muchas veces sin un orden muy claro, ¿no? Es un poco caótico, ¿no? Pero digamos que estamos en esa etapa, ¿no? Um, y así como hay como denuncia constante, evidencia constante, también hay muchas personas que cada vez están escribiendo más sobre el tema, ¿no? Sea en Facebook, en Twitter, pero también columnas, ¿no? Columnas, periódicos, revistas que están como, creo que más interesadas en publicar sobre el tema, ¿no?
Por ejemplo, yo lo que veo es que pese a las evidencias y pese a que se pone en carpeta quizás el tema más que antes, porque siento que ahora los medios para poder visibilizar ese tipo de cosas son mayores, hay un grueso número de personas que se resiste y se aferra a no cambiar de paradigma, a de pronto continuar en lo mismo, pese a que se les cuestiona, pese a que se les dice, ¿a qué crees que se deba básicamente? O sea, ¿por qué cuesta tanto aceptar? No sé si es una cuestión que le pertenezca necesariamente a los peruanos, ¿no? De asimilar que nos estamos equivocando, que las formas han cambiado y que evidentemente lo que hacías hace 20 años y pasaba por normal ahora ya no lo es. O sea, ¿qué necesita el peruano y en sí el mundo para poder cambiar de paradigma? Pues es un poco hoy día estaba pensando en esta frase de Chimamanda Ngozi Adichie, que es todos debemos ser feministas, ¿no? Y esto como máxima, como ideal. Y creo que así como nos parece importante que todos seamos feministas por una serie de motivos, creo que también deberíamos ser todos antirracistas, ¿no? O sea, el antirracismo es una postura en favor de la igualdad, ¿no? No, el antirracismo no es como eliminar a ninguna persona ni nada como el racismo, ¿no? El antirracismo es como una postura por la igualdad, pero lo que necesitamos es un espacio donde todos podamos entender de qué se trata la igualdad, ¿no? Y donde podamos como cuestionar que estos hábitos de insultar o de marginar, de discriminar, no están bien, ¿no? Y el espacio puede ser la escuela, tendría que ser la familia, pero digamos, entrar en la familia es un poco más difícil, ¿no? Pero digamos, el espacio donde universalmente nos encontramos, las personas, y con esta actitud reflexiva, un poco de aprender, es la escuela, ¿no? La escuela, el colegio, la universidad. Entonces necesitamos que esta educación antirracista que nos enseñe a ver a todos, que nos enseñe a vernos como iguales, o sea, tiene que incorporarse, ¿no? Lo que ahorita ocurre con nuestro sistema educativo es que no discutimos, no conversamos, no aprendemos las dinámicas del racismo, ¿no? En este espacio. Simplemente pasamos por la escuela y más bien lo loco es que las escuelas son como espacios más bien donde aprendemos muchas veces y nos refuerzan estas ideas equivocadas, ¿no? O sea, yo me acuerdo del paso por mi escuela, era como el bullying, ¿no? Al cholo, al negro, al indígena, si tú hablabas con un acento que se leía andino o amazónico, o sea, era como, o sea, básicamente como la escuela te iba como a aplastar, ¿no? Eso por un lado, y recuerdo también, por ejemplo, mi paso por la universidad, ya no había ese bullying, estaba en San Marcos y tal, pero tampoco había cursos ni momentos donde hablábamos del racismo en el Perú, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que sí tenemos que mirar la educación como el espacio donde esto se puede intervenir, ¿no? Donde se puede intervenir eh, en esta corriente que se reproduce, ¿no? Ujú. No es el único espacio, están los medios de comunicación también, están las familias, una serie de lugares que pueden ser lugares de aprendizaje, pero en concreto la escuela, y así como estamos hablando de una educación por la igualdad de género, también tenemos que hablar de una educación antirracista, ¿no? Y una cosa más, solo para concluir esta parte, eh, es importante entender que uno de los efectos del racismo estructural dentro de la sociedad es la invisibilización del racismo, ¿no? O sea, el hecho de que muchas personas no experimenten violencia racista y que nieguen que el racismo existe es consecuencia del racismo, ¿no? Porque esa falta de experiencia o el hecho de que yo diga, oye, a mí nunca me han discriminado, eso es un privilegio, ¿no? Y las personas más privilegiadas, digamos, en términos de raciales, digamos, en el Perú, como en, como en todo el continente, son las personas blancas y mestizas, ¿no? Entonces, ese privilegio de no haber sido sujeto de discriminación
muchas personas lo usan como una herramienta o un arma para negar el racismo, para negar la experiencia que los demás están contando, ¿no? Y ahora se ve mucho en las redes sociales eso, ¿no? Es como gente que dice, oye, pero a mí nunca me han discriminado, entonces las personas que están hablando de racismo debe ser porque tienen un problema o no lo han superado o están acomplejadas, ¿no? O el clásico es un resentido, una resentida, que no necesariamente es eso, ¿no? Ujú. ¿Por qué le molesta tanto a algunas personas la palabra privilegio, ¿no? O sea, saberse privilegiado. Y te pongo un ejemplo, ¿no? El otro día leía un post de un escritor amigo que lo que mencionaba era básicamente que habían personas, o sea, que se sentían blancas en Perú y que cuando iban de pronto a Europa le decían, no, tú eres latino y le jodía. Y le jodía que le dijeran, o sea, que le sacaran en cara su choledad, su latinidad, ¿no? Ujú. Y se jaltaban ellos al mismo tiempo de no ser latinos. Entonces, hay una doble contradicción de no reconocer que todos pertenecemos necesariamente al mismo saco, que somos todos peruanos y que todos tenemos de cierto modo cierto rango de choledad. Entonces, Ujú. también por ahí quería llevar la entrevista y también por ahí quería comentarte, porque siento que la asimilación de la peruanidad en los últimos años, para algunos sectores, no para todos, ha cambiado. Siento que de cierto modo antes se ocultaba el origen de cada quien. Si eras provinciano tratabas de decirlo menos, si tenías algún tipo de rasgo andino tratabas de ocultarlo. Hoy hay una revalorización, quizás impulsado marqueteramente por una serie de marcas que han tratado de llevarlo por el lado más comercial, pero de cierto modo siento que hay menos vergüenza, lo cual no quita que siga existiendo racismo y el racismo disfrazado de clasismo, por supuesto, ¿no? ¿A qué crees que se deba eso? Sí, por ejemplo, si hablamos de Renata Flores, por ejemplo, ¿no? Renata Flores, y antes de ella el grupo Uchpa o Liberato Cani, ¿no? Estas figuras, estos artistas que cantan y hacen su arte en quechua, eh, y con mucho orgullo, ¿no? Yo creo que estas personas con ese nivel de notoriedad están también como iluminando o irradiando este orgullo, ¿no? En concreto sobre el quechua, ¿no? Porque hay artistas que están trabajando también como eh, en la reivindicación del orgullo de otras lenguas, ¿no? Por ejemplo, en este caso es una comunicadora, Yanua Atamaín, ¿no? Que está haciendo mucha campaña en redes sociales sobre la lengua aguajún y chuar, ¿no? Pero, o sea, por un lado están estas figuras que están haciendo una chamba increíble, ¿no? Y también que se levantan en los hombros de personas que han ido trabajando sobre el tema antes, ¿no? O sea, sí, Arguedas es una figura como eh, gigantesca, ¿no? O sea, en algún momento de tu iluminación sobre el antirracismo y el racismo que ocurre en el Perú, te vas a encontrar con Arguedas y Arguedas te va como impulsar, ¿no? Liberato Cani habla mucho de Arguedas en sus canciones, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, o sea, por un lado están estas figuras que están haciendo un trabajo increíble, este, pero por otro lado es también como poder, pueden esta figura, o sea, no ellas directamente, pero digamos, el hecho de que hayan estas figuras pueden llevarnos a un falso optimismo de decir que ya las cosas están mejorando, ¿no? Porque si bien hay este optimismo y gente trabajando de manera independiente, con mucho corazón, los cambios estructurales se logran dentro de la política, ¿no? Eh, o sea, y para no ir muy lejos, la independencia del Perú, ¿no? Ahora que vamos a celebrar los 200 años, es un cambio político que se logró en el terreno político de la discusión de ideas, discusión de políticas y bueno, en fin, una serie de cosas más, ¿no? Pero los cambios estructurales sobre el racismo se tienen que resolver dentro de la política, ¿no? Creando una educación antirracista, um, abriendo los espacios políticos, Congreso, Consejo de Ministros, ¿no? Para que estos peruanos que tienen otras identidades que no son las mestizas y la blanca, puedan también entrar a esos espacios a hacer política, ¿no? O sea, tendríamos que estar ya hablando de ministros aymaras, ¿no? De distintas etnicidades, ¿no? Quechua, aguajún, chuar, huitoto, o sea, ¿por qué no están, no?
Y lo mismo en el Congreso. Y ya no solamente en los espacios políticos, sino también, por ejemplo, en nuestra literatura, ¿no? Ahora que es el mes de la cultura afroperuana, eh, me parece importante como recordar a Nicomé Santa Cruz, a Victoria Santa Cruz, todas estas figuras, pero también mi pregunta es, ¿y dónde están los escritores afroperuanos ahorita? ¿No? No en el mes de la cultura afroperuana, sino también como en los espacios de representación, ¿no? Congresos, feria del libro, ferias internacionales, ¿no? O sea, creo que ahí hay que hacer un trabajo también para lograr estos cambios como estructurales, ¿no? Y claro, yo siento que también parte de eso es, como bien mencionas, la educación, ¿no? Siento que la educación es la base para todo. Con decirte, bueno, hace relativamente poco se había armado un gran lío por simplemente darle un enfoque de género al currículo educativo nacional. Y hace poco, algunas personas, que me parece muy mal intencionadas, hablaron solamente de un solo español, un solo castellano en el Perú, cuando en verdad se habla de los castellanos, de la variedad lingüística, creando evidentemente brechas que pueden a la larga pues repercutir, ¿no? O sea, sin reconocer la variedad lingüística que tiene el Perú, ¿no? Entonces yo creo que sí, pues nos falta bastante camino por recorrer y lo cual nos va a llevar de a pocos hacia más cosas. No solamente en el tema racial, como bien mencionas, sino también en el tema de género, que es algo que tiene que continuar y que tiene que seguírsele poniendo fuerza. Yo creo que los resultados se van a ver en el largo plazo, ¿no? Yo siento que todavía está muy fresco el asunto, pero el hecho de que esté fresco no significa que tenga que dejarse de lado, sino que se tiene que continuar por ahí en ese mismo eh, camino. Quería hablarte justamente de este es uno de tus libros más representativos, hablo de dónde venimos los cholos. Cuéntame un poquito cuál fue el proceso detrás de la escritura de este libro, no solamente de esta crónica, sino de todas las que lo componen. Sí, las crónicas del libro yo las fui escribiendo a lo largo de la década pasada hasta esta década que está terminando, ¿no? El 2020 como termina, no sé muy bien cómo es ese rollo de las décadas. Pero bueno, o sea, las empecé como desde el 2006, 2005, más o menos, ¿no? Y muchas de ellas las he publicado en Etiqueta Negra y en algunas otras revistas, como en primeras versiones, ¿no? Y o sea, me pone muy nostálgico justo esta la época como dorada de las revistas de periodismo literario, Etiqueta Negra no sé, Malpensante, estas que te daban espacio para poder como experimentar, ¿no? Eh, sí, para experimentar, ¿no? Entonces muchas de estas crónicas vienen de allí, ¿no? Por ejemplo, la de Churubamba, donde están las mujeres de esta comunidad de futbolistas, o la de Pedro Esquiafino, también el cocinero que va a la selva en busca del paiche, ¿no? Eh, yo las he ido publicando como en estas primeras versiones y el libro me dio la oportunidad de como de quitarme los límites que te ponen normalmente los medios, las revistas o diarios, que es un límite natural, ¿no? Que es la extensión, ¿no? O sea, la revista tiene una extensión y no te puedes pasar, lo mismo que los diarios, pero el libro no tiene esas mismas reglas, ¿no? Es lo que cuando Villoro habla, ¿no? De que el libro es la segunda oportunidad de las crónicas, ¿no? Entonces, cuando propuse el libro y me aprobaron la idea pues empecé como a editar las crónicas, en algunos casos viajé nuevamente a los lugares, que es el caso del Tacanaco, y volví a ir, ¿no? Y, y ya como un poco más maduro, ¿no? Un poco más viejo, fui como de alguna manera como relacionando estas crónicas y este interés mío por esas, por ese sector del Perú andino y amazónico, lo fui relacionando con mi biografía, ¿no? O sea, como, con el hecho de, oye, pero yo no soy limeño, ¿no? O sea, yo crecí en Lima, ¿no? Pero mi familia viene de Apurímac, viene de Abancay, mi mamá es de Chumbivilca, de hecho, de Japacmarca, que es el distrito de ella, que es la zona del Tacanagui, ¿no?
Entonces un poco como ahí estaban estos hilos, ¿no? Y el libro me permitió también como a nivel casi como terapéutico, ¿no? Un poco como volver a unirme con esos hilos, ¿no? De mi andinidad, ¿no? Algo que me parece interesante es que pese a ser un libro de no ficción, es uno de los libros, me debería decir, más comentados de la década, ¿no? O sea, de la década pasada, o sea, incluso vigentemente te comentaba que la importancia de pronto poder leer este libro en escuelas y cuestionarnos una serie de cosas. Algo que me comentaba Pierre Bonet cuando le preguntaba sobre Lo que no tiene nombre, uno de los libros, uno de sus libros más conocidos, porque Piedad ha publicado de todo, era que a ella es un libro que la cargó muchísimo porque muchas personas que por ahí habían pasado por experiencias similares se le acercaban a contarles sus historias. ¿Te pasó con De dónde venimos los cholos que muchas personas, ya sea en la firma de libros, en la presentación, se acercaban y te contaban su propia historia y la cartografía de sus orígenes o algo por el estilo? Sí, sí, de hecho, bueno, la feria del libro es un poco complicado porque como todo pasa muy rápido, es muy difícil hablar, ¿no? Con las personas, pero me han escrito muchísimo, muchísimo por Facebook, por Twitter, incluso a mi correo también, este, con, contándome precisamente de esto, ¿no? De, oh, pucha, tu libro me hizo pensar también que mi familia tiene una historia similar, ¿no? Casos este, no sé si de personas que habían olvidado esto o personas en cuyas familias la migración debido al racismo se volvió un tabú, ¿no? Entonces, sí eso me pasó mucho y de hecho es una de las cosas más bonitas que recuerdo de la publicación del libro, ¿no? Hasta ahorita todavía me escriben mucho, ¿no? Um, o sea, y eso creo que o sea, me hace sentir muy bien porque me hace sentir que a través del libro estoy pudiendo como dialogar con muchísimas personas que tuvieron mi experiencia, ¿no? Y no es solamente, no es el hecho de que yo les enseño algo, sino es el hecho de que el libro es como el catalizador de una conversación donde yo también aprendo muchísimo de lo que las otras personas me cuentan, ¿no? ¿Hubo Sí. alguno de esos testimonios que te haya marcado personalmente que recuerdes? O sea, por la situación y cómo se dio el diálogo, si es que se puede contar, claro, ¿no? Sí, pues, o sea, recuerdo, por ejemplo, una amiga o sea, amiga, se volvió amiga, ¿no? Que me decía que ella le había regalado el libro a su enamorado y que su enamorado se había puesto a llorar después de leer como la introducción, ¿no? Que es como la parte más personal, porque porque a él también le había pasado lo mismo, ¿no? Haber ido a una escuela y el bullying y haber como ocultado su historia de migrante, ¿no? O también, o no sé, o sea, mucha gente es como comparte muchas cosas sentimentales, ¿no? De un amigo que leyó el libro regresando a Cerro de Pasco, él después de muchos años, ¿no? Y me dijo también que justo lo estaba leyendo en el bus y que se había puesto muy sentimental y que como estaba llorando. Y me escribió, dice, ahorita mientras te escribo estoy como llorando, ¿no? Um, sí, eso es como que el libro toca fibras, ¿no? Sentimentales. Bueno, luego de este libro viene No soy tu cholo, ¿no? Que Ujú, se publica, me parece, al año siguiente. ujú. Y es también uno de los libros que más me han gustado por todo lo que implica, ¿no? Por lo que significa la choledad en sí mismo, ¿no? O sea, ¿realmente hemos desplazado ese monstruo que se llama el racismo o no? ¿No? ¿Qué es lo que nos falta? Y hay una imagen que se me queda muy grabada y es la siguiente, ¿no? Tú dices que de pronto, en uno de los pasajes, no lo voy a citar de memoria porque no tengo el libro a la mano, pero decía más o menos lo siguiente, ¿no? Que de pronto esa persona que había crecido en los 80s, privado de la libertad de poder salir al parque, de la libertad de poder consumir una serie de cosas y que ahora tenía dinero, es el mismo que te mete la 4x4 y te cierra en un pasaje de la calle y que gasta y vive como si no hubiese un mañana. Porque en los 80s y los 90s realmente no había un mañana.
y es como que liberarse de ese concepto es algo que le cuesta a muchas y muchos peruanos, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de ese libro entonces? Sí, No soy tu cholo es casi como el lado B de dónde venimos los cholos, ¿no? Porque de dónde venimos los cholos es como un libro de crónicas, es casi yo desaparezco en las historias y es más como estoy sosteniendo una cámara y la gente está mirando, ¿no? Pero en No soy tu cholo estoy mucho más presente, ¿no? Como para algunos es como un libro más visceral porque estoy como denunciando o señalando directamente como problemas, ¿no? Relacionados con el racismo, ¿no? Pues para mí o sea, yo he tenido como una especie de despertar sobre el racismo, ¿no? Es como me he autoeducado, me he autoempujado a abrir un poco los ojos a este problema. Y entonces, leyendo a otras personas que están como escribiendo sobre el tema o que hablan del tema, y de cierta manera, como No soy tu cholo, son como pequeños artículos, algunos son posts de Facebook, eh, eh, que son como la bitácora de ese despertar, ¿no? Es no sé, cuando ves eh, esta denuncia por ejemplo, ¿no? Me acuerdo mucho ahorita de esta imagen de una reportera en San Isidro que, que está haciendo su trabajo, está reportando de las personas que se estacionan en la vereda, en las afueras de un restaurante, ¿no? Entonces hay un tipo que se estaciona en la vereda y ella se acerca y le dice, señor, pero ¿por qué se estaciona en la vereda? Eso no está bien, ¿no? Y el tipo le dice, básicamente, eh, no sé de qué distrito eres, ¿no? Pero ándate a Los Olivos, ¿no? Algo así, ¿no? No sé de qué universidad eres, ándate seguro de Los Olivos, ¿no? Y el tipo como se va, se ríe, ¿no? Entra al restaurante y la reportera se queda con eso, ¿no? Entonces me ponía a pensar, ¿por qué ocurre esto, no? ¿Por qué ocurre? ¿Por qué lo aceptamos? Por qué es algo normal, ¿no? Y entonces eso, ¿no? No soy tu cholo trata un poco de compartir esta perplejidad, ¿no? Y a veces desde, como un poco desde la sorpresa, pero también como desde la molestia, ¿no? Desde el enfado, ¿no? Sí, o sea, de hecho también ahí menciona justamente una crónica que lamentablemente te tiene como protagonista, que es cuando te cerraron la puerta de una discoteca, ¿no? Ujú. Era un Sí, cierre de edición en alguna revista conocida y tuvieron que llamar a tus compañeros para que te hagan pasar, lo que me pareció francamente increíble, una discoteca en Miraflores. sí, eso fue loco, porque precisamente es como, o sea, yo lo que sentía es, no, esto no me está ocurriendo, esto no está ocurriendo. De pronto es como tu vida se vuelve como una especie de ensueño, como algo que está fuera de tu control, ¿no? Entonces a mí cuando el vigilante de esta discoteca que ya cerró también, me dice, oiga, esta fiesta es privada, justo como un minuto después de que mis amigos habían entrado, este, o sea, esto en lugar de indignarme inmediatamente, no, me hizo como, o sea, lo que yo hice fue más o menos como transar o negociar, un poco como, oye, pero mis amigos ya entraron, ¿no? Y el tipo me dice, pero llámalos entonces si entraron, entonces yo los llamo, ¿no? Entonces es como, estaba negociando, pero ya al día siguiente, o sea, esto no se borró, ¿no? Seguía pensando, pero ¿por qué ha ocurrido esto, no? O sea, esto no está bien. Y ahí fue que escribí fue una carta que envié a Perú 21, ¿no? En esa época estaba Álvarez Rodríguez, ¿no? Se la mandé y él la publicó, ¿no? Y de hecho ahí, a partir de eso empecé como a reflexionar mucho más sobre esto, ¿no? Porque yo me había cuidado y no me daba cuenta de eso, ¿no? Me había cuidado mucho de que eso no me pasara. Y mi manera de cuidarme era no ir o evitar ir, ¿no? Evitar ir a tal restaurante, evitar ir a discotecas, ¿no? Evitar ir a ciertos lugares, porque sabía que esos lugares no necesariamente iban a ser amables, ¿no? Y eso es o sea, era una manera de cuidarme como eh, inconsciente, ¿no? Pero ese momento
en que sí me cierran la puerta de la discoteca, me hizo luego sentir claro, que cuidarse de esa manera no era el camino, ¿no? Porque en algún momento pues te van a cerrar la puerta, ¿no? Y de hecho me han pasado otras cosas. Es brutal el racismo, pero tiene otras reglas, ¿no? Hay segregación, sabemos, ¿no? O sea, es como si tú vives en los Andes, eres parte de una comunidad, y esto es un hecho que pasó, ¿no? Y de pronto vas a un centro comercial de Lima con tus ponchos, con tu pantalón de yute, es muy probable que el vigilante no te va a dejar entrar, ¿no? Como le pasó a un artesano en el 2014, 2015, creo, ¿no? Entonces, eso es brutal, ¿no? Porque es como, te está hablando de un país como segregado, dividido, ¿no? Este, lamentablemente, esas experiencias, por ejemplo, no se conocen como de primera mano, ¿no? Todavía, ¿no? Casi siempre son como reporteros o otras personas que están contando esas experiencias, ¿no? O periodistas, ¿no? Pero, pero bueno, sí, quería hacer esa asociación, ¿no? Con la brutalidad del racismo en el Perú, ¿no? Porque sí, muchas personas tienen, y he visto estos comentarios, ¿no? Felizmente que en Latinoamérica el racismo no es así, ¿no? Que el racismo no existe, ¿no? Bien, bien, Marco. Bueno, te quería preguntar, ¿en qué estás trabajando ahora? O sea, ¿cuáles son los planes para publicaciones a futuro, luego de que pase la pandemia, evidentemente, ¿no? Pues bueno, o sea, ojalá que en algún momento pueda publicar como las crónicas que escribí sobre mi perrito, Piji, y su proceso de inmigración a Estados Unidos, ¿no? Eres su Ah, biógrafo oficial, dicho yo soy sea su de paso. biógrafo oficial, ¿no? O sea, tengo eso y tengo he llevado mis diarios de migración y de primeros años en Estados Unidos también, y también con la idea de en el momento como publicarlos, pero no sé, quizás, ¿no? Ahorita no, o sea, siento que en verdad no tengo prisa por publicar, de hecho estoy como tratando de disfrutar mucho el doctorado, y me estoy dando como la oportunidad como de leer para poder entender más estos temas, ¿no? De los que escribo, ¿no? Pero ojalá que en algún momento pueda haber publicado el librito de Piji. Ojalá, me interesaría, ¿no? Me interesaría. Ujú. Sería bastante enriquecedor. Bueno, agradecimiento total a las personas que se han conectado vía Facebook Live. Esta entrevista la van a ver el día lunes. Agradecimiento a las personas que están viendo este video en YouTube. Ya saben que pueden darle a la campanita, suscribirse. Todas las semanas subimos una nueva entrevista. Y con nosotros y con el buen librero, y por supuesto agradeciéndole a Marco Avilés. Muchísimas gracias, Marco. Gracias, Este, Gianfranco. Un abrazote. con nosotros será hasta una próxima edición. Hasta luego.